En la quietud de una noche que parece normal, hay hogares que respiran en silencio, pero no todos los silencios son paz. Algunos silencios son advertencias que el alma todavía no ha sabido escuchar. Hay momentos en la vida en los que una simple mirada alrededor de nuestra casa puede volverse un espejo del espíritu. Objetos que hemos ignorado durante años comienzan a sentirse distintos, como si tuvieran un peso invisible que no podemos explicar. Y es en ese punto donde el corazón humano empieza a percibir algo que no siempre puede nombrar. Una inquietud suave, persistente, que no viene del miedo sino del discernimiento. Hoy no vengo a hablarte desde la curiosidad, sino desde la responsabilidad espiritual. Porque hay objetos que no son simplemente cosas, y hay decisiones que no son simplemente costumbres. Muchos han vivido durante años rodeados de elementos que nunca cuestionaron. Regalos antiguos, recuerdos heredados, artículos comprados en momentos de curiosidad o símbolos aceptados sin entender su origen. Y aunque la mayoría de estos objetos parecen inofensivos, la fe nos enseña que no todo lo visible es superficial. Hay realidades invisibles que pueden rodear lo material dependiendo de cómo ha sido usado, consagrado o buscado. La Iglesia siempre ha enseñado equilibrio. No todo objeto tiene poder por sí mismo, pero tampoco todo objeto es espiritualmente neutro cuando ha sido vinculado a prácticas que abren el corazón a lo desconocido. El problema no está en la materia. La madera, el papel, el metal o la tinta no tienen vida propia. El problema está en la intención, en el uso y en aquello a lo que el alma se expone a través de ellos. Porque cada vez que el ser humano busca conocimiento o control fuera de la voluntad de Dios, algo interior comienza a desplazarse lentamente. Primero como curiosidad, luego como hábito y finalmente como dependencia. Y lo más peligroso no es lo evidente, sino lo normalizado. Aquello que el mundo presenta como entretenimiento, como juego o como simple curiosidad puede convertirse en una puerta silenciosa que nadie reconoce al principio. Hay hogares donde estas puertas permanecen abiertas sin que nadie lo note, no porque haya maldad consciente, sino porque falta discernimiento espiritual. Y cuando el discernimiento falta, la confusión toma su lugar. En la tradición espiritual se ha advertido siempre que el ser humano no está diseñado para explorar todas las realidades sin guía. No porque el conocimiento sea malo, sino porque no todo conocimiento edifica el alma. El corazón humano necesita protección, así como el cuerpo necesita límites. Y cuando esos límites se cruzan sin comprensión, las consecuencias no siempre son inmediatas, pero sí reales. Por eso, cuando hablamos de ciertos objetos, no estamos hablando de superstición. Estamos hablando de dirección espiritual, de decisiones que afectan el interior del hogar, donde la fe debería habitar con claridad. En muchos casos, el problema comienza con algo tan simple como una invitación. Un juego presentado como inofensivo, una práctica disfrazada de diversión o un símbolo adoptado sin conocer su profundidad. Y es ahí donde el enemigo espiritual trabaja con mayor sutileza, no con imposición, sino con normalización, no con fuerza, sino con curiosidad. El hogar cristiano no es solo un lugar físico. Es un espacio donde la presencia de Dios debe ser reconocida, cuidada y protegida. Y todo lo que entra en ese espacio debería ser discernido con humildad. Porque así como existen signos que elevan el alma hacia Dios, también existen prácticas que la distraen, la confunden o la alejan lentamente de la oración. Y cuando el alma se aleja de la oración, aunque el cuerpo permanezca en el mismo lugar, algo interior comienza a perder claridad. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con luz. La luz del discernimiento no oscurece la vida, la ordena, y lo que está ordenado en Dios no necesita temor, sino vigilancia amorosa. En este mensaje no se busca generar ansiedad, sino abrir los ojos del espíritu, porque hay cosas que no cambian hasta que son vistas con verdad. Y la verdad no siempre es cómoda al inicio, pero siempre es liberadora al final. Por eso es importante que escuches con atención lo que será revelado, no como una historia lejana, sino como una reflexión sobre tu propio entorno, tu propio hogar, tu propia paz interior. Porque a veces lo que parece pequeño en lo material puede tener un eco profundo en lo espiritual. Y cuando ese eco se repite en silencio durante años,
el alma comienza a acostumbrarse a una carga que nunca debió cargar. Pero todavía hay tiempo. Siempre hay tiempo cuando el corazón decide volver a la claridad. Y lo primero que necesita toda alma antes de cualquier cambio externo es recuperar la capacidad de ver con verdad. En el siguiente paso, entraremos en aquello que ha sido señalado con seriedad espiritual a lo largo del tiempo y que muchos han tenido en sus manos sin comprender lo que realmente representa. Y no todo lo que ha sido llamado juego lo es en realidad. En muchos hogares, lo más peligroso no es lo extraño, sino lo familiar. Aquello que se ha normalizado tanto que ya no despierta preguntas, aunque en el fondo del alma todavía exista una ligera incomodidad. Hay objetos que entran en la vida de las personas sin resistencia, porque vienen envueltos en entretenimiento, en curiosidad o en tradición cultural. Y cuando algo llega así, el discernimiento suele dormirse. Pero el alma humana, incluso cuando se acostumbra, no deja de percibir completamente lo que es espiritualmente significativo. Solo aprende a ignorarlo lentamente, como quien apaga una luz que ya no quiere mirar. En la enseñanza espiritual de la Iglesia siempre se ha insistido en una verdad esencial. La creación es buena, pero el uso que el ser humano hace de ella determina su dirección interior. No es el objeto en sí el que define el peligro, sino la apertura espiritual que ese objeto puede representar cuando es usado con intenciones que no provienen de Dios. Por eso, ciertos elementos han sido históricamente motivo de advertencia pastoral, no por superstición, sino por experiencia espiritual acumulada en generaciones de discernimiento. Entre ellos, existe uno que ha sido repetidamente señalado en contextos de dirección espiritual como especialmente delicado, no por su apariencia, sino por lo que representa en su funcionamiento. Un objeto que parece un juego, que se presenta como entretenimiento, pero que en su esencia implica una forma de búsqueda de comunicación con realidades que no pertenecen al orden visible. Este tipo de prácticas han existido en distintas culturas, con distintos nombres y formas, pero siempre con una misma raíz, la curiosidad humana por lo invisible sin la guía de Dios. Y cuando esa curiosidad se separa de la oración, de la fe y del discernimiento, el corazón comienza a entrar en un territorio donde la claridad se vuelve frágil. La Iglesia nunca ha prohibido la búsqueda de la verdad espiritual. Al contrario, la ha guiado hacia los sacramentos, la escritura y la oración, donde el encuentro con Dios es seguro y luminoso. Pero también ha advertido que no todo intento de acceso al mundo espiritual es seguro, incluso cuando parece inocente o culturalmente aceptado, porque el mundo espiritual no es neutral. No es un espacio vacío donde todo contacto produce el mismo resultado. Es un ámbito donde el discernimiento es esencial. Y cuando ese discernimiento se reemplaza por curiosidad, la persona deja de preguntar si es bueno y comienza a preguntar únicamente si funciona. En ese cambio sutil de mentalidad, el alma comienza a perder su centro. Ya no busca la voluntad de Dios, sino experiencias, respuestas inmediatas o sensaciones de control. Y es en ese punto donde ciertos objetos adquieren un significado más profundo del que aparentan, no por la materia, sino por la intención con la que se utilizan. Hay prácticas que se disfrazan de juego, pero que implican una invitación espiritual indirecta. Y aunque no siempre se comprenda en el momento, la apertura interior puede ocurrir sin que la persona lo note. Esto no significa que todo tenga consecuencias inmediatas visibles. Muchas veces el proceso es lento, casi imperceptible, como una sombra que se extiende sin hacer ruido. Por eso, el discernimiento no se basa en el miedo, sino en la sabiduría. En reconocer que el corazón humano necesita protección cuando se adentra en lo desconocido. En la vida espiritual, lo más peligroso no es lo evidente, sino lo que se presenta como inofensivo mientras cambia lentamente la dirección interior del alma. Y cuando esa dirección cambia, incluso las decisiones pequeñas comienzan a inclinar el corazón hacia otro centro de confianza. La fe cristiana siempre ha enseñado que el verdadero descanso del alma no se encuentra en la exploración de lo oculto, sino en la confianza en Dios. Porque cuando el alma descansa en Dios, no necesita buscar señales fuera de su presencia. Encuentra en la oración lo que el mundo no puede darle.
Pero cuando esa confianza se debilita, el corazón comienza a buscar sustitutos. Y esos sustitutos rara vez llegan con advertencias claras. Suelen llegar como curiosidad, como entretenimiento o como tradición cultural, hasta que poco a poco ocupan un lugar que no les pertenecía. Y lo que comienza como una simple experiencia puede transformarse en una dependencia interior difícil de reconocer. Por eso, en este punto del mensaje, no se trata aún de señalar con miedo, sino de preparar el entendimiento, porque lo que será revelado requiere claridad espiritual, no reacción impulsiva. Hay objetos que han sido señalados no por lo que son físicamente, sino por lo que representan en la dinámica espiritual de apertura y búsqueda. Y cuando esa apertura no está ordenada hacia Dios, el alma queda expuesta a confusión interior. No porque el mal sea más fuerte que Dios, sino porque Dios respeta profundamente la libertad del ser humano. Y esa libertad necesita ser guiada por la luz del discernimiento para no perder su dirección. En el siguiente paso, lo que ha sido mencionado de manera indirecta será nombrado con claridad, junto con la razón espiritual por la que ha sido motivo de advertencia durante generaciones. Y lo que parece un juego a veces no lo es en absoluto. En este punto del mensaje es necesario hablar con claridad, no para provocar miedo, sino para traer luz donde ha habido confusión durante mucho tiempo. Porque cuando la verdad se evita demasiado, el alma no se libera, solo permanece en incertidumbre. Y la incertidumbre espiritual también puede convertirse en una carga invisible. El objeto del que se ha hablado en tantas advertencias pastorales es aquel conocido popularmente como una tabla de comunicación espiritual, un instrumento que simula el contacto con presencias invisibles a través de letras y respuestas. Aunque culturalmente ha sido presentado con juego, su estructura implica una dinámica espiritual que no puede ser ignorada desde la fe cristiana. No es la madera ni los símbolos lo que preocupa, sino la intención con la que se utiliza y la apertura que se genera en el corazón de quienes participan. Porque en ese tipo de práctica, el ser humano deja de orar a Dios para buscar respuestas en lo desconocido, incluso si lo hace bajo la apariencia de entretenimiento. Y ese cambio de dirección interior es lo que la tradición espiritual ha considerado siempre como algo delicado, porque altera el centro de confianza del alma. La Iglesia enseña que el acceso al mundo espiritual debe pasar por los caminos que Dios ha revelado: la oración, los sacramentos, la palabra y la comunión con los santos. Cuando el ser humano intenta abrir otros caminos por su cuenta, se expone a una experiencia espiritual sin discernimiento, donde no siempre se puede distinguir el origen de lo que responde. Por eso, no se trata de un objeto mágico en sí mismo, sino de una práctica que involucra una búsqueda fuera del orden espiritual establecido por Dios. Y esa búsqueda, aunque comience con curiosidad o diversión, puede generar una apertura interior que no siempre es comprendida en el momento. A lo largo del tiempo, muchas personas han testificado haber comenzado con algo aparentemente inocente, sin intención espiritual profunda, solo como curiosidad en un entorno social. Pero el problema no está en el inicio emocional, sino en la naturaleza de la práctica misma, que no permanece superficial cuando se repite. Porque lo espiritual no funciona como un simple entretenimiento. Toda apertura repetida crea una disposición interior, consciente o inconsciente. Y cuando esa disposición se forma, el alma comienza a acostumbrarse a buscar respuestas fuera de la oración, incluso en decisiones pequeñas. La fe cristiana no niega la existencia del mundo espiritual, al contrario, lo afirma con profundidad, pero también enseña que no todo acceso a ese mundo es seguro ni beneficioso. El discernimiento es la protección del alma. Sin discernimiento, incluso lo que parece neutro puede convertirse en confusión interior. Y aquí es donde la advertencia espiritual cobra sentido, no como prohibición arbitraria, sino como cuidado pastoral hacia la integridad del corazón humano. Porque el alma está hecha para la comunión con Dios, no para la exploración indiscriminada de lo invisible. Cuando se rompe esa orientación, el corazón pierde su centro de paz, aunque exteriormente todo parezca normal. Muchos no perciben este cambio de inmediato, porque el efecto no siempre es dramático.
A veces es silencioso, como una distancia gradual de la oración. Y cuando la oración se debilita, el alma busca otras fuentes de orientación, incluso sin darse cuenta de que ha cambiado su punto de referencia. Por eso, la enseñanza espiritual insiste tanto en la vigilancia interior, no por temor, sino por amor a la claridad del alma. El peligro no está en un solo momento aislado, sino en el hábito de abrir puertas espirituales sin saber lo que se está invitando a entrar en la interioridad. Y cuando esas puertas han sido abiertas repetidamente, la sensibilidad espiritual comienza a transformarse. No todo lo que se experimenta en ese contexto es fácil de interpretar, y por eso la Iglesia siempre ha recomendado evitar estas prácticas desde el principio. No por falta de confianza en Dios, sino precisamente por confianza en la protección que Dios ofrece a través de sus caminos establecidos. Porque donde Dios guía, también protege, y donde el ser humano improvisa en lo espiritual, la claridad puede perderse. Este no es un mensaje de condena, sino de advertencia amorosa, una invitación a volver al orden espiritual donde el alma encuentra descanso. Y en ese orden no hay necesidad de buscar voces ocultas, porque la voz de Dios ya ha sido revelada en Cristo. En el siguiente paso, entraremos en la dimensión más profunda de esta advertencia. No solo lo que ocurre al usar este tipo de objetos, sino lo que sucede en el interior del alma cuando la confianza se desplaza lentamente. Y ahí es donde comienza el verdadero discernimiento. Cuando el alma comienza a alejarse de su centro, no siempre lo hace de manera evidente. A veces no hay ruptura, no hay crisis visible, no hay un momento dramático que marque el cambio. A veces es un proceso silencioso, tan gradual que la persona sigue viviendo su vida normal mientras algo interior se reorganiza sin permiso consciente. Y ese tipo de cambio es el más difícil de reconocer, porque no se siente como una caída, sino como una adaptación. El corazón humano está diseñado para confiar. No puede vivir sin depositar su confianza en algo. Y cuando esa confianza no está centrada en Dios, comienza a desplazarse hacia otras fuentes. Al principio, esas fuentes parecen pequeñas e inofensivas. Opiniones, señales, intuiciones, métodos, prácticas o incluso objetos que prometen orientación o claridad. Pero lo espiritual no permanece estático cuando se le da espacio sin discernimiento. Toda apertura interior genera una dirección, aunque no se perciba de inmediato. Y cuando la dirección cambia, el alma empieza a buscar seguridad en lugares que no estaban destinados a sostenerla. Esto no ocurre de forma repentina en la mayoría de los casos. Ocurre lentamente, como una corriente suave que va desviando un barco sin que el capitán lo note al principio. Por eso, muchas personas no reconocen el momento exacto en el que comenzaron a depender de algo que no era Dios. Solo perciben el resultado: confusión interior, inquietud persistente o una pérdida progresiva de paz espiritual. Y entonces surge la pregunta silenciosa: ¿cuándo comenzó esto? La respuesta rara vez está en un solo evento. Está en una acumulación de pequeñas decisiones interiores, de aperturas repetidas, de búsquedas que parecían inocentes. Cuando el ser humano comienza a buscar respuestas fuera de la oración, su interior cambia de ritmo. La oración, que antes era fuente de claridad, empieza a sentirse lejana o insuficiente. Y el alma, en lugar de volver a ella, busca sustitutos más inmediatos. Estos sustitutos no siempre se presentan como algo malo. De hecho, suelen presentarse como ayuda, como guía, como entretenimiento o como autoconocimiento. Pero el problema no está en la apariencia, sino en la raíz, el desplazamiento del centro de confianza. Y cuando el centro de confianza se desplaza, incluso las decisiones espirituales comienzan a reorganizarse alrededor de otra lógica. La fe cristiana enseña que Dios no compite por el corazón humano. Él espera libremente ser elegido, no impuesto. Pero también enseña que el corazón necesita ser protegido de aquello que lo confunde o lo dispersa. Por eso, la vigilancia espiritual no es miedo, sino orden interior. Es la capacidad de reconocer qué alimenta la paz verdadera y qué solo la imita. En el caso de prácticas que implican búsqueda de lo oculto o lo desconocido sin discernimiento, el efecto más profundo no siempre es externo. Muchas veces el efecto es interior: una pérdida de claridad en la oración, una dificultad para concentrarse en Dios
o una sensación de distancia espiritual. Y aunque esto no siempre es inmediato ni idéntico en todas las personas, el patrón espiritual es reconocido en la tradición como una forma de desorientación interior. Porque el alma que se acostumbra a buscar fuera lo que solo Dios puede dar, comienza a dividir su atención. Y la atención dividida en lo espiritual no produce paz, sino inquietud. Es importante entender esto sin caer en extremos. No se trata de ver peligro en todo, ni de vivir en sospecha constante del mundo material. La creación es buena y todo lo que Dios ha hecho es digno de ser recibido con gratitud y discernimiento. Pero también es cierto que el ser humano puede usar lo creado de maneras que lo alejan de su centro espiritual. Y cuando eso ocurre, el problema no es el objeto en sí, sino la relación interior que se establece con él. Por eso, la advertencia espiritual no busca eliminar cosas, sino restaurar el orden del corazón. Un orden donde Dios no es una opción entre muchas, sino el fundamento de toda claridad. Cuando ese orden se rompe, el alma no necesariamente lo percibe como ruptura. Puede percibirlo como búsqueda, como expansión o como curiosidad creciente. Pero con el tiempo, la consecuencia aparece. La oración pierde su sabor interior, la confianza se debilita y la necesidad de señales externas aumenta. Este es uno de los signos más sutiles de desplazamiento espiritual, la incapacidad de descansar sin confirmaciones constantes. Y ese estado interior, aunque no siempre es reconocido como espiritual, tiene consecuencias profundas en la vida de fe. Porque la fe no depende de señales visibles, sino de confianza en una presencia invisible pero real. Cuando esa confianza se debilita, el alma comienza a buscar reemplazos tangibles para lo intangible. Y es ahí donde muchos entran en dinámicas que prometen control, conocimiento o seguridad, pero que en realidad incrementan la dependencia interior. El problema no es solo lo que se hace, sino lo que se forma dentro del corazón a través de lo que se hace repetidamente, porque el corazón se educa con hábitos, no solo con ideas. Y los hábitos espirituales son especialmente poderosos, porque moldean la forma en que la persona interpreta la realidad. Por eso, la Iglesia siempre ha insistido en la importancia de los medios ordinarios de gracia: oración, sacramentos, escritura. No porque limiten la experiencia humana, sino porque la ordenan hacia su fin verdadero. Cuando el alma permanece en esos medios, encuentra estabilidad incluso en medio de la incertidumbre. Pero cuando se desplaza hacia caminos paralelos de búsqueda espiritual, esa estabilidad comienza a fragmentarse. No siempre de forma dramática, sino como una pérdida progresiva de centro interior. Y cuando el centro se pierde, incluso las buenas intenciones pueden volverse confusas. Esto es lo que hace necesaria la advertencia pastoral, no para asustar, sino para prevenir la desorientación del alma. Porque una vez que el corazón se acostumbra a la dependencia de lo externo, recuperar la simplicidad de la fe puede requerir un camino de retorno. Y ese camino no es imposible, pero sí requiere honestidad interior. La buena noticia es que ninguna distancia espiritual es definitiva cuando el alma decide volver a Dios. Porque Dios no se aleja del que lo busca con sinceridad. Pero el primer paso siempre es reconocer la dirección en la que el corazón ha estado caminando. Y ese reconocimiento no es condena, sino luz. En el siguiente paso entraremos en la parte final del mensaje: la restauración, la liberación interior, la confesión y el regreso al orden espiritual, donde el alma recupera su paz. Y allí el miedo deja de ser necesario, porque la verdad ya ha cumplido su propósito. Cuando el alma llega al punto de reconocimiento, algo profundo comienza a cambiar en su interior. No es un cambio externo inmediato, sino una iluminación silenciosa que reorganiza la manera de ver la propia vida. Y esa luz no llega para condenar, sino para liberar. Porque la verdad espiritual nunca aplasta, siempre revela el camino de regreso. El miedo, cuando ha cumplido su función de alerta, debe transformarse en discernimiento. Y el discernimiento, cuando madura, se convierte en paz. Por eso este momento del mensaje no está centrado en lo que debe ser temido, sino en lo que puede ser restaurado. Porque ningún alma está fuera del alcance de la misericordia divina mientras conserva la capacidad de volver a Dios. Incluso cuando ha habido confusión, incluso cuando ha habido errores de discernimiento,
incluso cuando el corazón se ha dispersado, la puerta de regreso permanece abierta. Y esa puerta no es simbólica solamente, es real en la vida sacramental de la Iglesia, donde Dios ha querido tocar al ser humano con una cercanía concreta. El primer paso de retorno es siempre interior, reconocer con honestidad dónde el corazón ha puesto su confianza. No se trata de acusarse con dureza, sino de mirar con verdad. Y la verdad, cuando es acogida con humildad, se convierte en sanación. Después de ese reconocimiento, el alma comienza a redescubrir algo que nunca perdió completamente, aunque lo haya sentido distante, la necesidad de Dios. Y esa necesidad no es debilidad, es la estructura misma del corazón humano, porque el ser humano no fue creado para sostenerse solo, sino para vivir en comunión con su Creador. Cuando esa comunión se debilita, el alma busca sustitutos, pero cuando se restaura, todo lo demás vuelve a su lugar correcto. Pues por eso el regreso a la oración es el primer signo de restauración interior. No una oración complicada, sino sencilla, sincera, incluso frágil. El alma que vuelve a hablar con Dios ya ha comenzado a sanar, aunque aún no lo perciba completamente. Y junto con la oración, la Iglesia ofrece un camino concreto de reconciliación, el sacramento de la confesión. En ese encuentro no hay condena sino misericordia. No hay humillación sino verdad liberadora. Allí, lo que estaba oculto en la conciencia se presenta a la luz, no para ser castigado sino para ser sanado. Y en esa gracia sacramental, el alma experimenta algo que ninguna otra experiencia puede reemplazar, el perdón real que restaura la paz interior. Muchos que han pasado por momentos de confusión espiritual describen la confesión no como un ritual, sino como un regreso a casa, como si algo que estaba disperso volviera a su lugar original. Y ese regreso no depende de la intensidad del pasado, sino de la sinceridad del presente. Porque la misericordia de Dios no mide el pasado como un peso, sino como una historia que puede ser redimida. Después de la confesión, el alma comienza a recuperar algo que había perdido gradualmente, la simplicidad de la fe. Ya no necesita buscar señales en todas partes, porque comienza a reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano. La oración vuelve a tener espacio, el silencio deja de ser incómodo, y la vida interior recupera profundidad. Esto no significa que todo se vuelve perfecto de inmediato. La vida espiritual es un proceso de crecimiento, no un instante único, pero sí significa que el centro ha sido restaurado. Y cuando el centro es Dios, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Incluso el pasado, incluso los errores, incluso las confusiones, pueden integrarse en una historia de aprendizaje y regreso. Por eso, la advertencia inicial de este mensaje nunca tuvo como objetivo dejar al alma en temor, sino llevarla a la claridad, porque la claridad es el primer paso hacia la libertad interior. Y la libertad espiritual no consiste en evitar todo riesgo, sino en vivir anclado en la verdad que no cambia. En este punto también es importante recordar que el hogar no es solo un espacio físico, sino un reflejo del estado interior. Cuando el corazón se ordena en Dios, el hogar también experimenta una forma de orden invisible, una paz que no depende de las circunstancias externas. Y cuando el hogar se consagra nuevamente a Dios en la oración, se convierte en un espacio donde la fe puede crecer sin distracciones. No se trata de miedo a lo que estuvo, sino de confianza en lo que permanece, la presencia de Dios que no abandona. Por eso la oración de consagración no es un acto de anger, sino de pertenencia. Es decirle a Dios: este lugar te pertenece y aquí queremos vivir en tu luz. Y esa luz no necesita ser defendida con ansiedad, porque se sostiene por sí misma. El amor de Dios no compite con la oscuridad, simplemente la disipa, y donde hay luz verdadera, no hay espacio para confusión interior. Por eso, el mensaje final no es de alarma, sino de esperanza firme, porque toda alma que ha escuchado la verdad ya ha recibido una gracia inicial de despertar. Y esa gracia, si es acogida, puede convertirse en un camino completo de renovación, no importa cuánto tiempo haya pasado. No importa cuántas decisiones se hayan tomado desde la ignorancia o la curiosidad. Lo único que importa en este momento es la respuesta del corazón. Y esa respuesta puede ser simple: volver. Volver a la oración, volver a la confesión, volver a la confianza, volver a Dios, porque Dios no se ha alejado.
Es el corazón humano el que a veces se dispersa. Y cuando ese corazón decide regresar, siempre encuentra la puerta abierta. Antes de cerrar este mensaje, elevemos juntos una oración sencilla, no como fórmula, sino como acto de entrega interior. Señor Dios, fuente de toda luz y toda paz, recibe nuestro corazón tal como está hoy. Sana lo que ha sido confundido, ordena lo que ha sido dispersado y fortalece lo que ha sido debilitado. Derrama tu gracia sobre cada hogar que escucha estas palabras. Que tu presencia sea más fuerte que cualquier inquietud y tu amor más grande que cualquier temor. Haz de cada vida un espacio de claridad y de cada familia un lugar donde tu nombre sea honrado en verdad. Y que en todo momento, incluso en la fragilidad, podamos recordar que no estamos solos, porque tú permaneces con nosotros. Amén. Y así, en silencio, el alma puede descansar nuevamente en Dios, porque allí donde Él habita, ninguna oscuridad tiene la última palabra.